Hola, quiero darte unas recomendaciones psicológicas para protegerte del virus del miedo frente al coronavirus. Y es que el miedo es una emoción básica imprescindible para la supervivencia humana. De hecho, gracias a él, frente al peligro, podemos reaccionar en milésimas de segundo. Y gracias al miedo nos permite adaptarnos a una realidad donde percibimos o existe una amenaza real. Por eso, gracias a esta emoción, nos estamos metiendo caña de ver exactamente cuáles son las medidas de protección que debemos de utilizar y hacerlas bien. Pero hacerlas de una manera que no estemos todo el rato pensando en el coronavirus, porque si no, esas medidas de protección que nos ayudan a proteger la salud física acabarán destruyendo nuestra salud psicológica, nuestra salud mental. Es por ello, una pequeña crítica, ya sabéis, que el Ministerio de Salud no puede lanzar estas medidas de precaución que son biológicas, que son médicas, sin al lado unas recomendaciones psicológicas de cómo gestionar esas precauciones, esas soluciones, porque si no, los remedios se pueden convertir en un problema más grave que la propia enfermedad inicial, que son los problemas psicológicos, los problemas de ansiedad. Vale. Lo que observamos es que hay un miedo excedido, ¿vale? El miedo excedido se convierte en pánico, os he explicado. ¿El pánico qué es? El pánico es un miedo a perder el control o miedo a morirse del propio síntomas del miedo. De hecho, ojo, no digáis que eso es de personas débiles que se imaginan las cosas. No. Cuando una persona, por ejemplo, tiene ataques de pánico, tiene miedo a morirse de miedo, realmente tiene síntomas como si, por ejemplo, tuviera un ictus, como si tuviera un paro cardíaco. Así que poca broma. Eso, si se tiene el pánico, da un miedo atroz. Y por eso, las personas, frente a esta situación de amenaza del coronavirus, y leer esas precauciones y bombardearnos con tanta información, ¿qué está pasando? Pues están generando una fobia. Yo le estoy llamando la coronafobia, ¿vale? ¿Qué es la coronafobia? Pues todas las personas que tienen temor a contagiarse del coronavirus y morirse. Y por ello están evitando ciertas situaciones que cada vez esas evitaciones van creciendo y hay controles y precauciones que les acaban invalidando su día a día y ya no paran de sentirse perseguidos, más intentan huir de ese miedo y más les persigue el pensamiento y el miedo de que en cualquier momento se pueden infectar. Eso es la coronafobia. En la coronafobia, ojito, que se evitan esas situaciones por miedo a llegar a tener pánico o que no pase esa profecía catastrófica, ¿no? Pero ojito que también la coronafobia se podría llegar a transformar en otros problemas como trastornos obsesivos compulsivos, hipocondrías, etc. Pero os quiero dar unas recomendaciones básicas que las vas a entender, creo, muy bien. Una solución es eficaz, pero si se excede, la solución se puede convertir en el problema, ¿vale? Entonces tenemos que estudiar bien, evitar la sobreinformación. ¿Por qué? Porque estar realmente sobreinformados a veces es no estar nada informado. Y el pánico genera más pánico. Si continuamente estás sobreinformado y estás continuamente hablando, eso te empeorará. Pero tanto la sobreinformación como la desinformación te puede incrementar el miedo. Es muy interesante porque la mayoría de personas que tienen ya la coronafobia pueden hablar mucho de si llevan las mascarillas, no la llaman tal, pero en sí saben muy poco del virus y saben muy poco de los datos. Por ello es muy importante que una vez al día leas sobre el coronavirus en una fuente de información válida y al ladito una libreta, por si se te vienen dudas o preocupaciones, siempre escribirlas, ¿de acuerdo? 2. De las medidas de precaución, debes de acordar con tu familia qué plan vais a hacer en el día a día y qué plan vas a hacer tú, porque no estarás todo el día en casa, ¿no? Vale, y entonces ese plan de casa la ponéis en la nevera. Imagínate, cada vez que lleguéis a casa hay que lavarse las manos, y se lavan las manos así, así y así. Ok, o lavas las manos y luego un poquito de jabón, de acuerdo. Y luego haremos esto, y luego no sé qué. Vale.
las medidas. Y una vez están pactadas en casa y en ti mismo, yo voy a hacer eso, que no sea obsesivo, luego a cumplirlo, ni más ni menos, porque el miedo lo que te hará hacer es que te excedas en esas prevenciones, en esos controles preventivos, ¿vale? ¡Ay! Creo que no me he lavado suficientemente bien las manos, voy a volverme a lavar. Ay, tal y cual, me he duchado. Ay, creo que no me he lavado bien esta zona, me vuelvo a volver a duchar. ¿Me entendéis, no? ¿Quién tiene esa tendencia? Así que hacer un pacto con vosotros para intentar que eso sea una medida realmente que te proteja y no te acaba desprotegiendo de lo que sería, por ejemplo, un trastorno obsesivo compulsivo. Bien, la coronafobia se podría llegar a convertir en un problema más tipo hipocondría, que por lo tanto le llamaríamos coronacondría. Los terapeutas breves estratégicos no utilizamos las etiquetas ni etiquetamos las personas, pero sí las usamos de forma estratégica para intentar explicar un poco la realidad, ¿vale? Vale, la coronacondría serían esas personas que están abusando de autoobservarse continuamente y no paran de pensar en ello. Ay, 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 ¿será que esta tos que tengo es signo de esto? ¿Es signo que tengo ya el virus? Están midiéndose continuamente el termómetro y mirándose. Eso lo que lo haces para generar seguridad, al final te inseguriza mucho más. Por lo tanto, esas autoobservaciones que haces, que continuamente pues estás saturando las llamadas a las emergencias para que te reaseguren que no tienes ese virus, o que estás continuamente con el doctor Google mirando si realmente ya estás infectado o no estás infectado, sería esa parte de la población que tendría más tipo una ansiedad de coronacondría. ¿Vale? Con esto ahora ya sé que no puedes dejar de mirarte, sería estúpido decirte que dejes de hacer eso, porque no puedes hacerlo, por lo tanto, de nuevo, vamos a ponerlo en su lugar. Depende de cómo estés, se te planificaría, pues por la mañana y por la noche, autoobservarte de una manera en concreto, pero eso debo de hacerlo en sesión mejor, pero ahora pues lo concretáis en un momento del día, os autoobserváis, os hacéis el auto-checking, os podéis permitir, pues mira, miro el doctor Google, pero siempre con una libretita atrás para que luego, si me vienen las dudas, escribir. Y es que os pueden atacar muchas dudas de ¿y si he pasado al lado de una persona que tenía el de esto? Y no he mantenido la distancia de 1 metro de seguridad. Uy, me ha tosido una persona hoy en el trabajo y no lo veía muy bien, tenía los ojos vidriosos, parecía que tenía resfriado y no respiraba muy bien. Tanto inseguridad de lo que has vivido en el pasado, con miedo de no has controlado suficiente y te has contagiado, o preguntas de ¿y si al final me contagiaré? ¿Y si al final alguien puede morir de mi familia o yo mismo? Esas dudas, la razón os dirá que las respondáis para estar tranquilos, pero es una trampa. Más intentaréis respondéis a esto y no encontraréis respuesta, porque el pasado está y el futuro no lo podéis llegar a controlar nunca. Solamente aceptando la incertidumbre os puede hacer libres, así que es una trampa terrorífica. Intentar controlar. El exceso de control os puede llegar a perder el control con diferentes formas de ansiedad. De hecho, muy resumidamente, la principal técnica antiviral psicológica del miedo y que no hay ninguna contraindicación que la aplique cualquier persona es la escritura, la terapia de la escritura. Yo me puedo permitir en un momento del día leer, pensar y hablar del coronavirus, pero fuera de allí, si mi mente sigue percibiéndome el fantasma, el miedo del coronavirus, si debo de pensarlo, lo escribo, porque gracias a la escritura cogerás distancia en el tema, mientras que si tú lo pones en la mente, puedes llegar a construir una película que te la acabas creyendo y tener sensaciones físicas totalmente reales de pánico. Bien, en definitiva, evitar la sobreinformación y la desinformación, ni más ni menos de controles preventivos, evitar en exceso situaciones, personas, etc. El antiviral psicológico de la escritura, una libreta siempre encima nuestro, o si no el bloc de notas de nuestro móvil, ¿sí? Los autochequeos, ojito con ellos, y si los necesitas te lo permites solamente unas veces al día, ni más ni menos, porque si no acabarás haciendo lo que la obsesión quiera. Y
el consejo final, que es que debes de asumir el riesgo. Nadie te asegura que haciendo esas precauciones para no protegerte, también lo pilles, ¿eh? Así que asume el riesgo de la vida. La vida siempre tiene un riesgo. Por eso, quien no altera su vida cotidiana, aunque haya esa amenaza del coronavirus, son las personas realmente que tienen coraje. Porque debéis de saber, como dice mi maestro Giorgio Nardone, que las personas que no tienen miedo no son las personas valientes. Esas son personas que son inconscientes. El valiente es aquel que, aunque tiene miedo, lo afronta. Y ese es la persona que tiene coraje. También, acordaros, siempre la vida tiene incertidumbres y aceptarlas nos hará libres de cualquier cosa. Como decía Immanuel Kant, la inteligencia de un individuo se mide por la cantidad de incertidumbres que es capaz de soportar.